Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Escucha y Aprende. Soy Sofía. Y yo soy Mateo. ¡Qué alegría tenerlos de nuevo con nosotros! Hoy tenemos un tema fascinante y muy relevante para la vida diaria de todos. ¿Cómo mejorar nuestra memoria? Así es, Sofía. ¿Quién no ha deseado alguna vez tener una memoria perfecta? Recordar todos los nombres, fechas o incluso dónde dejó las llaves. Absolutamente. Es una frustración común, pero la buena noticia es que la memoria no es algo fijo. Podemos trabajar en ella y mejorarla. Exacto. Nuestro cerebro es un órgano increíblemente adaptable y con las estrategias adecuadas podemos potenciar su capacidad de recordar. Y no solo se trata de recordar hechos y cifras. Una buena memoria es fundamental para el aprendizaje, para las relaciones sociales, incluso para mantener nuestra independencia a medida que envejecemos. Sin duda. De hecho, la memoria es la base de nuestra identidad, de nuestras experiencias. Sin ella, seríamos personas completamente diferentes. Entonces, Mateo, ¿por dónde empezamos? ¿Cuáles son los pilares fundamentales para tener una memoria fuerte? Una excelente pregunta, Sofía. Yo diría que podemos dividir esto en dos grandes áreas. Primero, los hábitos de vida saludables que influyen en nuestro cerebro y segundo, las técnicas cognitivas específicas para recordar mejor. Me parece una estructura muy clara. Empecemos con esos hábitos de vida. ¿Cuál dirías que es el más crucial? El sueño, sin duda alguna. Dormir bien es absolutamente esencial para la consolidación de la memoria. Eso lo he escuchado muchas veces. Pero, ¿por qué es tan importante el sueño para la memoria? ¿Qué sucede en nuestro cerebro mientras dormimos? Durante el sueño, especialmente durante las fases de sueño profundo y REM, nuestro cerebro trabaja activamente para transferir información del hipocampo, que es como el almacén temporal, a la corteza cerebral, que es el almacén a largo plazo. Entonces es como si el cerebro estuviera archivando los recuerdos del día. ¿Y si no dormimos lo suficiente? Si no dormimos lo suficiente, ese proceso de archivo se interrumpe. Es como si intentaras guardar un documento en tu computadora, pero la apagas antes de que termine de guardarlo. Simplemente no se consolida bien. ¡Qué buena analogía! Por eso a veces, después de una mala noche, siento que mi cabeza está nublada y me cuesta recordar cosas simples. Exactamente. Así que el primer consejo práctico es priorizar el sueño. Intenta dormir entre 7 y 9 horas cada noche y mantén un horario de sueño regular. Eso es un gran comienzo. ¿Y qué otros hábitos de vida influyen en nuestra memoria? El siguiente pilar fundamental es la nutrición. Lo que comemos afecta directamente la salud de nuestro cerebro. ¿Hay alimentos específicos que sean buenos para la memoria, como los llamados alimentos para el cerebro? Sí, existen. Alimentos ricos en ácidos grasos omega 3, como el pescado azul, salmón, sardinas, las nueces y las semillas de chía, son cruciales para la salud de las membranas celulares del cerebro. Omega 3. Lo tengo. ¿Y qué más? También son importantes los antioxidantes, que se encuentran en frutas y verduras de colores brillantes, como los arándanos, las espinacas, el brócoli. Estos ayudan a proteger el cerebro del daño oxidativo. Así que una dieta equilibrada, rica en pescado, frutas y verduras. Y supongo que evitar los alimentos procesados y el azúcar en exceso. Precisamente, el azúcar y las grasas saturadas en exceso pueden tener un efecto negativo en la función cerebral a largo plazo. Y no olvidemos la hidratación. Beber suficiente agua es vital para que el cerebro funcione correctamente.
Ok, sueño y nutrición. ¿Cuál es el tercer pilar? El ejercicio físico no solo es bueno para el cuerpo, sino también para la mente. ¿Cómo ayuda el ejercicio a la memoria? ¿Es solo porque mejora la circulación? Va más allá de la circulación. El ejercicio aeróbico regular aumenta el flujo sanguíneo al cerebro, sí, pero también estimula la producción de una proteína llamada BDNF, o factor neurotrófico derivado del cerebro. ¿BDNF? ¿Y qué hace esa proteína? El BDNF es como un fertilizante para el cerebro. Promueve el crecimiento de nuevas neuronas y la formación de nuevas conexiones sinápticas, procesos que son cruciales para el aprendizaje y la memoria. ¡Eso es increíble! Así que el ejercicio no solo mantiene nuestro cerebro sano, sino que lo ayuda a crecer y a crear nuevas vías. Exacto. Incluso algo tan simple como caminar a paso ligero durante 30 minutos al día puede marcar una gran diferencia. Y el último pilar de los hábitos de vida, diría yo, tiene que ver con nuestra salud mental. Estás en lo cierto, Sofía. El manejo del estrés es absolutamente fundamental. Cuando estamos estresados, nuestro cuerpo libera hormonas como el cortisol, que en niveles altos y crónicos pueden dañar el hipocampo, la región clave para la memoria. Así es, el estrés crónico puede literalmente encoger partes del cerebro responsables de la memoria y el aprendizaje. Entonces, ¿qué podemos hacer para manejar el estrés y proteger nuestra memoria? Técnicas de relajación como la meditación, el mindfulness, la respiración profunda o incluso pasar tiempo en la naturaleza pueden ser muy efectivas. Es importante encontrar lo que funciona para cada uno. Así que, en resumen, para una buena base de memoria, necesitamos dormir bien, comer saludablemente, hacer ejercicio regularmente y manejar el estrés. Eso ya es mucho. Es una base sólida. Pero ahora pasemos a la segunda parte, las técnicas cognitivas específicas para recordar mejor. ¡Me encanta! ¿Cuál es la primera técnica que nos recomendarías? La atención y el enfoque. Suena obvio, pero no puedes recordar algo si nunca le prestaste atención en primer lugar. ¡Qué verdad! ¿Cuántas veces he estado en una conversación pensando en otra cosa y luego me doy cuenta de que no sé de qué me han hablado? Exacto. La memoria comienza con la codificación, que es el proceso de transformar la información sensorial en un formato que el cerebro pueda almacenar. Si la codificación es débil porque no prestamos atención, el recuerdo será débil o inexistente. Entonces, ¿cómo podemos mejorar nuestra atención? ¿Hay ejercicios para eso? Practicar el mindfulness o la meditación puede ayudar a entrenar nuestra capacidad de concentración. También, intenta eliminar distracciones cuando estés aprendiendo algo nuevo o intentando recordar algo importante. Menos distracciones, más mindfulness. Buen punto. ¿Y qué sigue después de la atención? La elaboración. Esto significa conectar la nueva información con lo que ya sabes. En lugar de memorizar algo de forma aislada, intenta entenderlo, relacionarlo con tus experiencias o con otros conocimientos. Ah, entiendo. Es como construir una red de información en lugar de tener puntos aislados. Exactamente. Cuantas más conexiones hagas, más rutas tendrá tu cerebro para acceder a esa información más tarde. Por ejemplo, si estás aprendiendo una palabra nueva en español, no solo memorices su traducción. Piensa en cómo se relaciona con otras palabras que ya conoces, úsala en una frase, visualiza el objeto que representa. Eso tiene mucho sentido. Así no es solo una pieza de información, sino parte de un todo. ¿Y qué hay de las técnicas más creativas? ¡Ah, sí!
Aquí entran las mnemotécnicas. Son herramientas y trucos que nos ayudan a recordar información difícil de memorizar. ¿Cómo cuáles? Recuerdo haber usado acrónimos en la escuela. Los acrónimos son un excelente ejemplo. Por ejemplo, para recordar los colores del arco iris en orden: rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo, violeta, podrías crear una frase con la primera letra de cada color. ¡Claro! Como Ricardo Osa atraviesa grandes bosques invernales verdes. Es un poco largo, pero funciona. ¡Funciona! Otro tipo de mnemotécnica muy poderosa es la visualización. Nuestro cerebro es muy bueno recordando imágenes, especialmente si son vívidas, inusuales o incluso absurdas. ¿Cómo se aplica eso? Si quiero recordar una lista de compras, por ejemplo. Imagina que tienes que comprar leche, huevos y pan. Podrías visualizar una vaca con alas que pone huevos gigantes en un horno de pan que vuela. Cuanto más extraña y multisensorial sea la imagen, mejor la recordarás. Eso es genial. Definitivamente recordaría esa imagen. ¿Y qué hay del Palacio de la Memoria o el método de Lozi? El método de Lozi, o Palacio de la Memoria, es una de las técnicas mnemotécnicas más antiguas y efectivas. Consiste en asociar elementos que quieres recordar con lugares específicos en un espacio que conoces muy bien, como tu casa. Así que, si quiero recordar una secuencia de ideas, las colocaría mentalmente en diferentes habitaciones de mi casa o a lo largo de un camino familiar. Exacto. Imagina que tienes una presentación y quieres recordar los puntos clave. Podrías colocar el primer punto en la puerta de entrada, el segundo en el sofá de la sala, el tercero en la mesa del comedor y así sucesivamente. Y luego, cuando necesites recordar, simplemente haces un recorrido mental por tu casa y recoges la información en cada punto. Es como un mapa mental tridimensional. Precisamente. Es muy efectivo porque aprovecha nuestra excelente memoria espacial. Esas son técnicas muy poderosas. ¿Hay alguna otra que sea fundamental para el aprendizaje? Sí, y esta es crucial para el aprendizaje a largo plazo: la recuperación activa y la repetición espaciada. ¿Recuperación activa? ¿Eso significa ponerse a prueba a uno mismo? Exactamente. En lugar de simplemente releer tus notas, la recuperación activa implica intentar recordar la información sin mirar tus apuntes. Hacerte preguntas, crear flashcards, explicar el concepto en voz alta a otra persona. Entiendo. No es lo mismo leer un texto que intentar recordarlo y explicarlo. Lo segundo requiere mucho más esfuerzo mental y por lo tanto lo fija mejor. Exacto. Cada vez que recuperas activamente una pieza de información, fortaleces las conexiones neuronales asociadas a ese recuerdo. Es como un músculo. Cuanto más lo usas, más fuerte se vuelve. ¿Y la repetición espaciada? Suena como algo que tiene que ver con los intervalos de estudio. Así es. La repetición espaciada se basa en la idea de que es más efectivo revisar la información en intervalos crecientes de tiempo, en lugar de repasar todo de golpe. Como si estudio algo hoy, lo repaso mañana, luego en 3 días, después en una semana, y así. ¡Bingo! Esto aprovecha un fenómeno conocido como la curva del olvido, que muestra que olvidamos la información rápidamente al principio, pero si la revisamos justo antes de olvidarla por completo, reforzamos el recuerdo. Es una forma inteligente de luchar contra el olvido. Así que, en lugar de estudiar todo la noche anterior a un examen, es mejor distribuir el estudio a lo largo del tiempo. Precisamente. Estas dos técnicas juntas,
La recuperación activa y la repetición espaciada son increíblemente potentes para el aprendizaje efectivo. Ok. Tenemos atención, elaboración, mnemotécnicas, recuperación activa y repetición espaciada. ¿Hay alguna otra técnica que debamos conocer? Sí, una más que es muy útil, el chunking o agrupación. ¿Chunking? ¿Qué es eso? Es el proceso de agrupar elementos individuales en unidades más grandes y significativas. Nuestro cerebro tiene una capacidad limitada para la memoria a corto plazo. Generalmente podemos retener entre 5 y 9 elementos a la vez. Ah, como cuando recordamos números de teléfono. En lugar de 10 dígitos individuales, los agrupamos en bloques de 3 o 4. Exactamente. En lugar de recordar 1, 0, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 6, lo recordamos como 102, 457, 896. Esto reduce la carga cognitiva. Eso es muy útil para números, listas o incluso para aprender idiomas, agrupando palabras en frases cortas. Sin duda. Al aplicar estas técnicas, podemos hacer que nuestra memoria sea mucho más eficiente. Y ahora que hemos cubierto los fundamentos y las técnicas, ¿podríamos hablar de algunas aplicaciones prácticas? Por ejemplo, ¿cómo podemos recordar mejor los nombres de las personas? ¡Excelente aplicación práctica! Recordar nombres es algo con lo que muchos luchan. Yo la primera. A veces me presentan a alguien y a los 5 minutos ya he olvidado su nombre. Es muy común. Una de las razones es que no prestamos suficiente atención en el momento de la presentación. Volvemos al punto de la atención. Exacto. Cuando te presenten a alguien, asegúrate de escuchar su nombre claramente. Luego, repite el nombre en voz alta o úsalo en la conversación inmediatamente. Como encantada de conocerte, Juan. Eso ayuda a fijarlo un poco. Sí, y luego intenta asociar el nombre con algo. Puede ser una característica física de la persona, un rasgo de personalidad o incluso una rima tonta. Si se llama Sofía y tiene gafas, podría pensar en Sofía con gafas. O si es Mateo y es muy alto, Mateo el Alto. Perfecto. Cuanto más creativa y multisensorial sea la asociación, mejor. Y luego, a lo largo de la conversación, intenta usar el nombre de la persona varias veces, de forma natural. Esos son consejos muy útiles para recordar nombres. ¿Y qué hay de aprender un idioma? Que es algo que muchos de nuestros oyentes hacen. Aprender un idioma es el gimnasio perfecto para el cerebro. Pone en práctica muchas de las técnicas que hemos mencionado. ¿Cómo cuáles? ¿Cómo aplicaríamos la elaboración o la recuperación activa? Al aprender vocabulario, no solo memorices la palabra. Intenta crear oraciones con ella. Visualiza la palabra en un contexto o encuentra cognados en tu idioma nativo. Eso es elaboración. Y para la recuperación activa, ¿sería usar flashcards o intentar hablar el idioma sin mirar el diccionario? ¡Exacto! Usar flashcards y luego intentar recordarlas sin mirar la respuesta es una forma de recuperación activa. Intentar mantener una conversación o escribir un texto sin consultar constantemente también. Y la repetición espaciada es crucial para que el vocabulario y la gramática se queden en la memoria a largo plazo. Totalmente. Los sistemas de repetición espaciada son herramientas fantásticas para aprender idiomas. Además, sumergirte en el idioma, escucharlo, leerlo, hablarlo, ayuda a crear esas redes de información en tu cerebro de forma natural. Es increíble cómo todas estas técnicas se entrelazan y se complementan. ¿Qué pasa con los mitos sobre la memoria? ¿Hay algo que la gente crea que ayuda, pero en realidad no? Hmm.
Un mito común es que los juegos de entrenamiento cerebral o las aplicaciones de memoria mejoran la memoria general. ¿No lo hacen? He visto muchos anuncios de esos juegos. La investigación sugiere que estos juegos suelen mejorar la habilidad en el juego específico, pero no necesariamente se traduce en una mejora significativa en la memoria o las funciones cognitivas en la vida diaria. Así que te vuelves bueno en el juego, pero no necesariamente en recordar dónde dejaste las llaves. Precisamente. Para una mejora real y general de la memoria, es mucho más efectivo aplicar las estrategias que hemos discutido hoy. Hábitos saludables, atención, elaboración, mnemotécnicas, recuperación activa y repetición espaciada. Me parece una distinción muy importante. Así que, en lugar de buscar atajos, hay que invertir en el trabajo real y las estrategias probadas. Y también es importante recordar que la memoria, como cualquier habilidad, requiere práctica y paciencia. No esperes resultados de la noche a la mañana. Absolutamente. Y es un proceso continuo, una inversión en nuestra salud cerebral a largo plazo. En resumen, para mejorar tu memoria, cuida tu cuerpo con sueño, nutrición y ejercicio. Reduce el estrés y entrena tu mente con atención plena, conectando información, usando trucos mnemotécnicos, poniéndote a prueba y revisando de forma inteligente. ¡Qué episodio tan completo y lleno de información útil! Gracias, Mateo, por explicarnos todo esto tan claramente. El placer es mío, Sofía. Espero que nuestros oyentes se lleven ideas prácticas para empezar a aplicar hoy mismo. ¡Claro que sí! Les animamos a empezar con un solo cambio. Quizás mejorar su sueño o probar una nueva técnica mnemotécnica. Pequeños pasos pueden llevar a grandes mejoras. Y recuerden, una memoria fuerte no es solo para los estudiantes o los mayores. Es una herramienta valiosa para todos, en cada etapa de la vida. Así es. Muchas gracias por acompañarnos en Escucha y Aprende. Soy Sofía. Y yo soy Mateo. Hasta la próxima. Y que tengan una memoria fantástica. Adiós. ¡Chao!